fiscal 2014 generó El más decreto de daños beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana los- avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración pendiente de poder de mercado en México. La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México está talón de listo para Aquiles producir mexicano. altos productos Las leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Pues listos, ya estamos al aire. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando como cada lunes a través de Radio Mexicana en el 1300 de AM o a través de las redes sociales en Solo Negocios Radio, en CONAFI, en las páginas personales. Pues es un gusto estar nuevamente como cada lunes preocupados y bastante preocupados por la situación por la que está viviendo nuestro estado y nuestro país con esta situación de la pandemia, con la afectación que se está dando primeramente en la salud. Tenemos que ser realistas en la salud de las personas. Esta ha sido la semana que terminó, una semana muy difícil para muchas personas, para los médicos que están trabajando en todo esto, que hay que darles una felicitación y un mensaje de aliento por el esfuerzo que están haciendo, porque ha sido una semana muy difícil, donde hay muchos enfermos, muchos contagios y desgraciadamente muchos fallecimientos. Y aquí en la ciudad ya cada vez vemos más personas, más conocidos que lo padecen o que lo han padecido en estos días. Los días o los meses anteriores que estuvimos en el semáforo rojo, pues no, la gente pues lo oía como que algo lejano, ¿no? Pero ahorita, pues creo que muchos de los que estamos trabajando o conviviendo con algunas personas, conocemos o sabemos de alguien que tiene este problema de la enfermedad. Entonces sí ha sido muy, muy difícil para los médicos lograr salir de esto. Afortunadamente, que era lo que se buscaba desde un principio, ya los hospitales y demás están un poco más preparados, la gente está más preparada, ya no se están dando tanta escasez de insumos. Si recuerdan, cuando empezó todo esto, pues no conseguíamos ni siquiera mascarillas, guantes, se agotó completamente la gel antibacterial y demás cosas en ese sentido. Existía el desconocimiento al manejo de esta situación que tenías que hacer. Entonces, dentro de lo que cabe, estamos un poco más preparados para protegernos. Sin embargo, parece ser que eso no es suficiente y la afectación, yo quiero pensar que fue la confianza que hizo la mayoría de los ciudadanos que hicimos al ir bajando el semáforo de rojo a naranja, a amarillo, pues nos sentimos como que un poquito más libres, con esa libertad que añorábamos de poder salir a comer, salir a hacer ciertas actividades, ir a comprar ropa, ir a los centros comerciales y demás. Entonces descuidamos, ¿no? Y ahorita pues estamos pagando las consecuencias. Desgraciadamente estas consecuencias también se pagan en el sector económico, que es el que nos atañe aquí en este programa, el sector comercial, en donde el semáforo naranja otra vez hace que se disminuya esta actividad comercial. Y analizando, platicándolo con personas del sector médico, pues hay muchas probabilidades de que nos volvamos a ir otra vez al rojo, al semáforo rojo, y sabemos lo difícil que es para las empresas mantenerse en el semáforo rojo. Y lo digo esto aquí inclusive con los mismos clientes. Todos estos días hemos tenido muchas consultas en cuanto a qué hacer con los empleados, porque hay muchos empleados enfermos en las empresas, y si esto continúa así, pues la autoridad va a tener que cambiar al semáforo rojo. Recuerden que se publicó en el diario oficial, inclusive las reglas que se tienen que seguir
para cambiar de color del semáforo. No es una ocurrencia del gobernador o el secretario de salud. Hay algunas reglas, algunos parámetros que al llegar a esos parámetros, pues entonces tenemos que cambiar. Y la verdad es que hemos llegado a esos niveles de enfermos y de falta de camas en los hospitales. Por lo tanto, pues sí deberíamos de prepararnos. Entonces, como empresas, que he querido hacer un pequeño compendio ahorita de recordar algunas de las restricciones que tenemos con el semáforo, ¿verdad? Y acuérdense que lo principal, y aquí es donde me sigue llamando la atención, ¿quiénes están trabajando al 100%? ¿Quiénes pueden mantenerse al 100% en sus operaciones como negocios, como empresas, como organismos? Pues es todo el sector salud, consultorios, médicos, dentales, agricultura. Aquí viene lo interesante, obra pública, dice que estancias infantiles, ya no tardan otra vez a las estancias que se abrieron del IMSS a regresarlas. El sector minero, el de la construcción, y luego dice negocios orientados a satisfacer la demanda de bienes y servicios relacionados con la fabricación, venta y distribución de insumos y artículos de papelería y material didáctico, uniformes, mochilas y demás. Todos esos, ¿por qué están dentro del 100%? Pues porque cuando se vino el periodo de inicio de clases, se agregaron para que estuvieran al 100%. Entonces, posiblemente los desagreguen o hagan algún movimiento en cuanto a eso. Entonces, todos estos, pues, tienen permitido un aforo al 100% únicamente con las medidas preventivas, tanto en el semáforo amarillo como en el semáforo naranja, ¿sí? Y luego, pues ya tenemos algunas otras actividades que les dieron a llamar en su momento las nuevas esenciales, que es el sector manufacturero, agroespacial y automotriz. ¿Y eso por qué? Pues bueno, pues por ¿cómo podríamos decir? La solicitud de las empresas extranjeras en que no podíamos detener la producción y tenían que seguir trabajando y se agregaron. Entonces, si se fijan, algunas actividades están consideradas dentro de lo permitido, no porque tengan las condiciones para que sean permitidos, sino porque económicamente su importancia o su relevancia hace que sea necesario que, a pesar de las enfermedades y todas las transmisiones, los contactos que hay, tengan que operar. Entonces, en este tipo de empresas, pues tenemos que tener mucho cuidado en cumplir todos los protocolos. Aquí hablaban también de los servicios, por ejemplo, del sector para cumplir con el sector financiero, el sector bancario, el sector de los impuestos, todo eso. Y ahorita en el siguiente segmento quiero tocar precisamente ese tema porque cuando salieron los primeros decretos de lo que se iba a realizar, se dieron facilidades y se suspendieron cierto tipo de operaciones para que pudiéramos los empresarios disminuir el uso del personal. Sin embargo, conforme se fue cambiando al color naranja y el amarillo, se volvieron a regularizar ese tipo de operaciones. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues que ahorita hay una lluvia de requerimientos, de invitaciones a dar cumplimiento, de vigilancia profunda, de gabinete y demás por la autoridad para cumplir con las obligaciones fiscales que se tienen y que las prórrogas que se habían dado, pues hasta cierto punto habían terminado. Y es aquí donde hay algo de incongruencia, pero eso lo vamos a platicar en el siguiente segmento. Ahorita lo que quiero es que sigamos entendiendo cuáles son los sectores y los servicios que pueden estar operando. Habíamos hablado también de todo lo que son servicios terapéuticos, servicios para personas con discapacidades, etcétera, están al 100%. Las bibliotecas únicamente están trabajando para préstamos de libros, no están abiertos. La industria, y ojo, todo lo que cae en actividades no esenciales, o sea, industria, maquiladora, talleres y demás, que no estén catalogados dentro de las actividades, por ejemplo, salud, automotriz, aeroespacial, etcétera, ahorita en el semáforo naranja tienen que trabajar únicamente con un aforo del 30%, ¿sí? Y en ese 30%, pues cumplir con todas las medidas de sana distancia. En el semáforo amarillo era el 60%, o sea, todavía no estamos autorizados para trabajar del 100% de ese tipo de giros. Y ahorita se disminuyó al 30%. Recuerden que si nos vamos a ir al rojo, otra vez ese tipo de negocios tienen que suspender sus actividades y irse a descansar al 100%. Ahorita nada más se permite el 30%.
Los hoteles, otra vez regresamos a un aforo del 30% nada más en la ocupación hotelera, que es un golpe muy fuerte para ese sector. Los restaurantes, pues aquí también nos vuelve a golpear en el sector de restaurantes, de la industria restaurantera de la ciudad, que es una de las principales actividades económicas de nuestra ciudad, en donde se van otra vez al 50%. Las medidas de distancia, todo eso se ha mantenido. Sin embargo, se van al 50% de su aforo y tienen el horario de cierre máximo, que son las 23 horas, a las 11 de la noche. Entonces, esto pues nos obliga a disminuir otra vez la operación, disminuir el personal, disminuir la compra de insumos, etcétera, ¿no? Pero pues también sabemos y tenemos que ser realistas que algo de lo principal que causó este incremento de contagios, que no es característico únicamente de México ni de nuestra ciudad, sin embargo, el repunte fue muy alto en nuestra ciudad, pues es precisamente esta actividad, los restaurantes, la parte de los centros nocturnos, salones de eventos, los bares, que ahorita se vuelven a suspender con el semáforo naranja y que en el semáforo amarillo habían abierto. Entonces, fíjense, los bares, los centros nocturnos, salones de fiesta, bares, restaurantes, tenían permitido un aforo del 30%. Sin embargo, la realidad es que no se estaba respetando ese aforo, que la gente no lo estaba respetando, no lo estaban cuidando. Y ahorita con el naranja otra vez volvemos a suspender. Únicamente pueden estar abiertos los restaurantes, más no los salones de eventos, ni los bares, mucho menos los casinos, esos no se han abierto. Entonces, como les decía, a nivel mundial se ha disparado otra vez. En la mañana estaba leyendo en Italia, en Inglaterra, en otros, en España, en varios países donde también ya se están tomando medidas otra vez drásticas de semáforo rojo, perdón, de cerrar negocios, de prácticamente el toque de queda, como estuvo hace unos meses. Pero pues también tenemos la culpa nosotros, ¿no? Si nos dijeron, sal lo indispensable, si vas a ir a un lugar, trata de cubrirte tu cubrebocas, ¿no? Y no lo hacíamos. Entonces eso también disparó otra vez este número de infecciones. Entonces los centros comerciales vuelven otra vez a permitírseles trabajar, pero solamente con un 25% y hasta las 5 de la tarde. Es decir, que si ya otra vez podíamos ir hasta las 8 de la noche a comprar algo a las tiendas, pues se vuelven a cerrar y están operando nada más hasta las 5 de la tarde. Eso significa que si ahorita salimos a las 7, 8 de la noche, pues debería de haber muy poca gente en las calles, lo cual no está sucediendo. El tráfico está muy pesado y sobre todo ahora con todos los tramos que hay en construcciones, ¿no? Recuerden que los museos, teatros, centros culturales cerrados, los gimnasios cerrados, las iglesias solamente el 15%, los cines suspendidos de nuevamente, eventos privados. Nada más se permite un máximo de 10 personas en un evento privado, es decir, una reunión, una fiesta en una casa, aunque sea familiar, son un máximo de 10 personas. En el amarillo, pues teníamos 20 personas. Entonces hay que tener cuidado con todos estos. Las visitas se están suspendidas, las actividades académicas ya dijeron el día de hoy que se van a ir hasta el siguiente ciclo escolar, o sea que ya los padres de familia ni piensen en que van a regresar a la escuela los niños, así que pues, se van a ir hasta el siguiente ciclo escolar, ¿no? Entonces hay que retomar esto, hay que hacer hincapié porque precisamente hoy Canacintra lanzó una encuesta en donde está pidiendo a las empresas que nos platiquen o que le platiquen cómo les está yendo, cómo les está afectando otra vez con esta restricción de las operaciones comerciales. Habíamos recibido un pequeño suspiro o un pequeño respiro en cuanto a la actividad económica y otra vez a cerrarlo. Yo ya tengo un listado muy grande de empresas que ya no han abierto. Nosotros dentro de nuestras actividades tenemos la renta del software para restaurantes y muchas licencias no se reactivaron, muchas licencias ya no solicitaron ya suspenderlo definitivamente en los meses anteriores, es decir, que no soportaron el cierre temporal. Entonces, sí, afortunadamente hay algunos negocios que se están tratando de abrir, pero hay muchos que no pudieron soportar este cierre. Entonces, a ver ahorita
que apenas habían empezado otra vez, inclusive algunos reinvirtieron en algunos casos para poder volver a operar, y el hecho de que tengan que volver a cerrar sus operaciones, pues sí los puede afectar y quizás en este segundo golpe no lo puedan sobrevivir de manera natural. Entonces hay que estar prevenidos porque pues sí es un impacto muy fuerte en las empresas. También he tenido muchas llamadas de clientes que están preguntando sobre qué van a hacer con los empleados, otra vez pedirles permiso, darles permiso, otra vez disminuir los horarios, y pues así es. Ya tenemos que empezar a volver a mandar a la gente, a nuestros empleados, a trabajar a sus casas. Otra vez los que tienen escritorios virtuales o los servicios en la nube, activarlos si es que los dejaron de utilizar para que puedan trabajar remotamente. Ahora también el hecho de que muchas empresas estén utilizando esos servicios les ha ayudado, inclusive cuando a los dueños o algún personal de confianza de la empresa se ha enfermado en estos días, pues ha podido trabajar desde su casa cuando la enfermedad se lo ha permitido. Eso es una ventaja, por decirlo de alguna manera, por lo que yo los invito a que evalúen sus inversiones en el departamento de informática, en TI, en las tecnologías de la informática, para que puedan ver si lo que tienen ahorita invertido les permite trabajar remotamente o les va a permitir trabajar remotamente en los próximos días, en los próximos meses, porque sabemos que esto va a continuar. Ahorita viene el tiempo de frío, viene la época de la influenza, donde una mezcla entre coronavirus e influenza puede ser muy dañina. Entonces, también eso ahorita Cámara de Comercio hay que reconocer el esfuerzo que hizo de invitar a sus asociados para que se puedan vacunar, acudir a la vacuna. Ojalá sí hayan tenido una buena respuesta, porque pues muchas empresas van a ver muy difícil poder sobrevivir y que su personal siga enfermo, ¿no? Yo creo que en el día de hoy fácilmente clientes de aquí de la oficina me han hablado de acerca de unos 10 enfermos nuevos, que cómo lo manejan, cómo manejan la incapacidad, cómo manejan el tratamiento médico. Vamos a una pausa y vamos a regresar con lo que está haciendo la autoridad en cuanto a las invitaciones y requerimientos en esta nueva época de recaída de la pandemia. Regresamos. Gracias, cabina. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Continuamos en Solo Negocios Radio. Listo, buenas tardes, ya estamos de regreso. Mi nombre es Guillermo Soria, estoy transmitiendo en Solo Negocios Radio, nuevamente como cada lunes, y seguimos transmitiendo desde las instalaciones de CONAFI. Ya nosotros dijimos, ya en los próximos programas estaremos transmitiendo otra vez desde cabina, pero pues bueno, como dicen vulgarmente o colegialmente, para atrás los fielders, y pues no se puede ni se podrá en los próximos semanas, por lo que se ve. Tenemos que protegernos, tenemos que proteger a nuestra familia, a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, y pues seguiremos trabajando encerrados en nuestra oficina, en nuestro cubículo, y con el menor contacto posible con el personal. Entonces estamos transmitiendo, estamos hablando de algunos temas ahorita que tienen que ver precisamente con los impactos en los negocios de la pandemia. Les decía yo que desafortunadamente en estos 2 meses que pasaron entre que cambiamos de semáforo rojo a semáforo naranja y luego amarillo, pues parece que la autoridad se le olvidó que las empresas estamos en una crisis financiera, en una crisis económica, en la mayoría de las empresas. Si bien es cierto que algunos giros se han visto beneficiados, como en todas las economías cuando hay crisis, como dicen por ahí, como si fuera una economía de guerra, ¿no? Acuérdense que en las empresas,
cuando hay una guerra, pues muchos negocios sufren, pero va a haber algunos proveedores que van a obtener ganancias, ¿no? Y lo mismo está sucediendo ahorita, donde la mayoría de las empresas están sufriendo de estos costos y quienes han podido aprovechar, ya sea por sus estrategias de mercado, por el tipo de producto que venden, porque se pudieron adaptar a la situación, pues están sobreviviendo, algunas en similares condiciones, algunas las menos, con un poco mayor de ingresos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues en que las reglas que nos dio la autoridad era que se estarían suspendiendo todas estas revisiones, todas estas presión que se ejerce sobre los negocios para poder, para cumplir con las obligaciones fiscales, para darle prioridad al pago de la nómina, al pago de los servicios de las empresas, y lo cual no se ha reflejado. Les decía que en estos 2 meses que pasamos de rojo a naranja y luego a amarillo, aunque ahorita estemos otra vez en naranja, empezaron a llover literalmente requerimientos de las autoridades, invitaciones a revisiones. Platicando con algunos contadores, pues sí hemos visto que la autoridad está haciendo esas vigilancia profunda, le llama, esas revisiones de vigilancia profunda, que prácticamente lo está haciendo a través de los CFDI o de la contabilidad electrónica, de los documentos electrónicos que nosotros generamos en el día a día en nuestra contabilidad. Entonces eso hace que nosotros, cada vez que timbramos una factura, cada vez que se cambia un cheque o se realiza un depósito en el banco, se genera un CFDI. Y recuerden que los CFDI es una copia directa al SAT. Entonces el SAT está viendo y tiene todas nuestras operaciones, yo creo que mejor ordenadas que nosotros, porque nosotros en que si las clasificamos o no las clasificamos, el SAT no se preocupa por eso. El SAT las revisa a nivel general y nos pide información a nosotros. Entonces ahorita estamos viendo, pues tristemente, que el SAT está generando muchas revisiones, que inclusive está suspendiendo firmas o sellos digitales para poder hacer las facturas. ¿Por qué? Por no presentar o por no estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Recuerden que uno de las causales para la suspensión del sello, de los sellos electrónicos, que es con lo que firmas tus facturas electrónicas, pues es deber más de 2 pagos provisionales consecutivos o no. Entonces, si ustedes como empresa están pendientes en la presentación de más de 2 pagos provisionales, en cualquier momento el SAT pudiera suspenderle sus sellos de firma electrónica o su firma electrónica o sus sellos digitales para poder timbrar las facturas. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de lo que estamos haciendo, porque el SAT se le olvidó literalmente que estábamos en pandemia. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un cliente que el día de mañana están citados para entregar y hacer una revisión de toda la papelería. No sé cómo le van a hacer, puesto que en las instalaciones del cliente, que es el domicilio fiscal, pues tienen un área muy pequeña para el trabajo administrativo. Y, por ejemplo, la semana pasada que acudieron a solicitarle la información, acudieron 4 auditores. Imagínense, en tiempos ahorita de que no puede haber convivencia, de que no puede haber contacto, llegaron 4 auditores a requerirles información. Entonces van a estar 4 auditores, va a estar el representante legal, va a estar el personal administrativo de la empresa, el contador interno que tienen y alguien a lo mejor aquí de nuestro despacho. O sea, estamos hablando de que puede haber de 6 a 8 personas en un pequeño espacio, en una pequeña sala de juntas, en donde la autoridad está revisando. Yo creo que la autoridad debería de ser más sensible y suspender otra vez todo este tipo de requerimientos, porque no se puede. Además, es el daño que le están haciendo las empresas. Otro punto que quiero tocar en ese sentido, pues es que ya este mes se termina la primera etapa de que dieron los bancos, que dio el sistema financiero de suspender pagos. Estamos viendo que muchas empresas, a pesar de que se dieron facilidades en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a los bancos para dar otro tipo de prórrogas, aumentar las prórrogas en cuanto a la reestructuración de créditos, muchas empresas pues están viendo obligadas a cubrir los pagos, porque los bancos, si bien es cierto que tienen esa facilidad, pues están tratando de recuperar la cartera lo mayor posible, y algunos lo que están ofreciendo ya no es una suspensión de pagos, sino una reestructuración del crédito, con la ventaja de que no te queda dañado tu buró de crédito. Entonces, si tú eres una empresa que tienes créditos, ya sea un crédito, una línea de crédito, o tienes créditos hipotecarios, créditos automotrices,
de avío para maquinaria o algo, puedes acercarte al banco. De hecho, estuvimos platicando con algunos banqueros la semana pasada, en donde nos dice, sí, se acabó la primera etapa, ya el fin de mes o el mes que entra, pues ya las empresas te estarán pagando, haciendo su pago nuevamente, pero también es cierto que pueden renegociar la deuda con los bancos, ¿no? Entonces, acérquense, porque ahorita muchas empresas han subsistido o han mantenido sus operaciones porque tienen la facilidad de no hacer sus pagos por conceptos de intereses o por conceptos de capital de los préstamos que tienen. Entonces, esto le está generando un flujo efectivo adicional que a lo mejor no es suficiente, pero por lo menos les ayuda para mantener o cubrir con sus obligaciones mensuales que requieren efectivo. Entonces, el hecho de que se suspenda o se terminen estos primeros 6 meses, pues va a poner o va a meter en aprietos a muchas empresas. Por otro lado, que el sistema financiero pueda refinanciar o pueda otorgar nuevos créditos, pues es una ventaja que tenemos que aprovechar para poder disminuir en la mayoría de lo posible los pagos por esos conceptos. Recuerden que uno de los problemas principales, y eso lo vimos en uno de los programas hace unos 3 meses aproximadamente, cuando empezaba todo esto, es la situación que genera los costos fijos, o no los costos fijos, sino los desembolsos fijos que tenemos como empresa. Eso hace que nosotros tengamos que cubrir costos muy altos con el poco flujo de efectivo que tenemos, y ahorita que son periodos de poco flujo de efectivo, pues se nos dificulta. Vamos a otro corte y ahorita vamos a seguir con algunas de las situaciones que se están generando en cuanto a estos sentidos. Gracias. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Pues así es, estamos nuevamente con esto, platicando con personas del sector financiero. La recomendación es que se acerquen a su banco, que reestructuren las deudas, que reestructuren lo que se debe, porque ya no es una otra suspensión que están buscando los bancos, es que se hagan refinanciamientos. Ahora, la desventaja de hacer un refinanciamiento, pues es que a lo mejor lo que va a suceder es que los próximos meses ya tienes que hacer tus pagos, pero de una menor cantidad. Si pagabas, por decir algo, 100,000 pesos al mes, pues a lo mejor se va a lograr que cubras únicamente pagos por 50,000 pesos al mes, pero ya no por esos montos. Entonces, hay que aprovechar ahorita las oportunidades que nos den los bancos de hacer esos refinanciamientos o reestructuración de deuda, ya que la Comisión Nacional Bancaria pues les está dando la oportunidad a los bancos de que se reestructuren sin que se vean afectados las empresas en el buró de crédito, es decir, sin que se ponga como una tachita, ¿verdad? Que todos tenemos miedo de cuando hacemos una reestructura porque el negocio no funcionó, ya que nos queda marcado ahí en el buró de crédito que esta persona refinanció y luego eso no les gusta. Eso. Ok, Alejandro, aquí estoy pendiente. Entonces, hay que estar muy, muy pendientes de esa situación. Aprovechen las empresas que tienen un apalancamiento ahí con los bancos, con el sector financiero. Inclusive esto se está pasando también a algunos créditos hipotecarios. Hay mucha gente que se está quedando sin trabajo o que se está reduciendo su salario. Esto va a volver a suceder en los próximos meses. Vamos a ver qué sucede. Estamos en noviembre, empieza el Buen Fin y vamos a ver cómo responden las empresas. Gracias, cabina. Continuamos en Solo Negocios Radio. Estamos nuevamente al aire, transmitiendo Solo Negocios Radio a través del 1300 AM.
Mi nombre es Guillermo Soria y estamos tocando los efectos que acarrea esta pandemia en las empresas. Uno de ellos es el problema de la falta de flujo efectivo en muchas de las empresas, en donde los estamos invitando a que se acerquen a sus bancos, ya sea por un crédito, desde un crédito hipotecario, automotriz, una línea de crédito, porque los bancos están ahorita muy flexibles en el sentido de que tienen la posibilidad de refinanciar esos créditos, lo que les va a ayudar a las empresas a poder disminuir los flujos negativos, es decir, las salidas de dinero que no son productivas, que únicamente van a ser o están dirigidas a cubrir a los compromisos de apalancamiento, los compromisos financieros y no al pago de la nómina, al pago de la materia prima, de los servicios, de los productos, de los insumos, lo que es el capital de trabajo normal. Entonces, acérquense y eso les va a ayudar a generar. Nosotros mencionamos en programas anteriores que es muy importante que las empresas disminuyan sus costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos principales? Bueno, pues los costos fijos principales son la renta, los servicios, la luz, el agua, el gas, que todo eso se disminuyan, y la nómina. Y también otro costo fijo que para muchas empresas puede ser muy fuerte, pues es precisamente el costo financiero. Hay empresas que tienen costos financieros muy altos, que parte de su utilidad se va a cubrir esos costos financieros. Entonces, si lo podemos disminuir, nos va a ayudar a poder cubrir o a poder satisfacer un poco más esta parte, ¿no? Entonces, sí los invito a que se acerquen a esa parte. Fíjense que cambiando un poquito de tema, otro punto que nos está afectando ahorita en estos días o que nos vuelve a afectar, pues son los permisos. Los permisos con o sin goce de sueldo, cómo le están haciendo, puesto que venimos de una etapa en donde ya habíamos tenido que mandar a su casa al personal a trabajar desde su casa o en algunos casos pues no pueden hacer el trabajo desde su casa, entonces los habíamos mandado a descansar literalmente a sus casas, a estar resguardados, y ojalá lo hagan, ojalá ahorita que se vayan a su casa no se queden, no se vayan de compra, no se vayan a comer a la calle, no están haciendo otras actividades, sino que efectivamente se vayan a su casa, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues está sucediendo que cómo manejar otra vez esos permisos, cómo manejar, aplican para vacaciones, para el cómputo del aguinaldo y demás. Bueno, la respuesta que nos han dado los abogados o los especialistas en recursos humanos o en legislación laboral es que todos estos permisos, o sea, no están contemplados definitivamente en la ley y así como se está manejando ahorita. Entonces, ¿qué es lo que se están haciendo? Pues deben de estar por cuestión contractual. Por cuestión según lo acordado entre los trabajadores. Recuerden que el hecho de darles un permiso con goce de sueldo o sin goce de sueldo es una cuestión que es más bien una cuestión contractual, que en el contrato lo deben de determinar. Es un pacto entre la empresa y los trabajadores, y eso hará que puedan no tener problemas, ¿no? Me preguntan ahora que si esos permisos afectan para el pago de vacaciones, de aguinaldo, de PTU y todo eso. Entonces, yo creo que aquí tenemos que verlo muy bien con la cuestión laboral, puesto que un permiso sin goce de sueldos suspende la relación laboral, y cuando la relación laboral está suspendida, esos días no cotizan o no se consideran ni para la prima de antigüedad, ni para el aguinaldo, ni para nada de eso. Cuando nosotros sí le estamos pagando esos días, entonces esos días sí van a cotizar para la antigüedad, para las vacaciones, para el aguinaldo y demás. Pareciera que es algo irrelevante hasta cierto punto, pero si somos sinceros, a las empresas les afecta mucho estos casos. Por ejemplo, veíamos una pregunta. ¿Qué pasa si un empleado se incapacita por enfermedad general? ¿Yo le tengo que cubrir el aguinaldo por los días que estuvo incapacitado? Bueno, cuando es una enfermedad general, no, pero cuando es una enfermedad de riesgo de trabajo o maternidad, sí. Esa debería ser la respuesta.
Y ahora, ¿por qué viene esto? Nosotros cuando estamos pagando la cuota o el salario integral, el salario base de cotización ante el IMSS, precisamente se llama salario diario integrado porque integra la parte del aguinaldo e integra la parte de las vacaciones o de la prima vacacional. Es decir, que cuando un trabajador se incapacita, el seguro le va a cubrir o la base con la que le paga ese salario, se lo está pagando, es un 100% de su sueldo, pero no es el sueldo que gana, el sueldo nominal, es el salario diario integrado. ¿Qué significa eso? Que cuando el seguro le paga la incapacidad al 100%, le está dando el sueldo más la parte proporcional del aguinaldo y más la parte proporcional de la prima vacacional. Por lo tanto, esos dos conceptos ya van a estar cubiertos. Entonces, no será una obligación del patrón cubrir o entregarle al final del año el aguinaldo por los días que estuvo incapacitado por alguna enfermedad de trabajo o una accidente de trabajo o por maternidad. Sin embargo, si no es así, si es una enfermedad general. Ahora, ¿a qué tiene que ver esto con ahorita con lo de la pandemia? Bueno, dónde, o sea, ¿cómo lo están manejando? ¿En dónde se enfermó el empleado? Si se comprueba por su actividad y eso va dirigido a todo el personal de salud que se pudo haber contagiado por sus actividades normales de trabajo en una clínica, por el trato con la gente, entonces va a considerar un riesgo de trabajo. Y si se considera un riesgo de trabajo, pues entonces la incapacidad va a ser al 100% y por lo tanto se le tendrá que cubrir la parte de la antigüedad, la parte de la PTU, la parte del aguinaldo y demás. Pero si el empleado se enfermó o se contagió fuera de su trabajo, porque es el único que hay contagiado en su trabajo, no hay nadie más contagiado, regresó el lunes ya con algún síntoma, cosas de ese sentido, bueno, pues entonces la incapacidad se la va a entregar el IMSS como enfermedad general. Y al ser una enfermedad general, pues sabemos que el Seguro Social únicamente le va a pagar el 60% del salario. ¿Sí? El cubrir el 60% del salario, pues ahí nos hace que nosotros como patrones tengamos que cubrir la parte del aguinaldo y la parte de la PTO, o sea, esos días se incluyen para la PTO. Entonces es una pregunta que también nos han estado haciendo constantemente. La otra que ha sucedido, que hemos visto, ha habido muchos despidos en estos días, desgraciadamente, porque los negocios pues, ya no pueden cubrir el personal como al 100%, la plantilla laboral al 100%, y me han preguntado que qué pasa con la prima de antigüedad. ¿Qué es la prima de antigüedad? Pues la prima de antigüedad, al final de cuentas, es un pago correspondiente a 12 días de salario por cada año de servicio prestado, ¿sí? El cual es independiente de cualquier otra prestación y no tiene nada que ver con una indemnización o despido injustificado o rescisión laboral, no. O sea, la prima de antigüedad se cubre por la antigüedad que tiene el empleado con nosotros. Y lo único que hay es un requisito que tiene que ser que tenga, si nosotros despedimos a este empleado o el empleado renuncia, pero tiene más de 15 años trabajando con nosotros, aun cuando el empleado renuncia, tiene derecho a esta prima de antigüedad. Sí, o sea, ¿cuáles son los requisitos, no? Que tenga 15 años de servicio por lo menos en caso de renuncia o mutuo acuerdo. Sí, y también se le entrega si es un despido justificado o injustificado sin motivo legal. Cuando muere el trabajador, también se tiene que entregar la prima de antigüedad por fallecimiento a sus descendientes o a quien le corresponda. En este caso, se le tiene que entregar la prima de antigüedad y también cuando hay alguna incapacidad o inhabilidad física del colaborador, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la prima de antigüedad? Bueno, pues la prima de antigüedad, si nosotros le rescindimos el contrato a un trabajador, pues tendremos que entregarle esta prima de antigüedad y pues es un costo adicional que muchas empresas no tienen considerado. La recomendación que se ha estado haciendo en estos puntos, pues es que acudan, es que todo este contrato, este finiquito lo realicen junto con un abogado de preferencia y que lo presenten en la Secretaría del Trabajo, en la Junta de Conciliación,
¿Para qué se busca que este contrato se presente en la Junta de Conciliación? Bueno, pues para dar fe y que después no vayamos a tener un problema por un malentendido y que nuestro empleado nos demande, ya sea porque no se le entregó la prima de antigüedad o porque se le entregó una cantidad diferente. Aquí la ventaja es que cuando nosotros acudimos a la Junta de Conciliación y Arbitraje, nos van podemos hacer un convenio de pago con el trabajador. Es muy común que cuando tenemos que despedir empleados, pues lo hacemos porque el negocio no es negocio, porque no está dando el suficiente para poder pagar el sueldo de nuestros trabajadores. Entonces, tenemos que rescindir de los servicios de algún empleado y podemos convenir con él que se le pague en parcialidades. Y ojo, porque pues a esto para darle validez lo tiene que ratificar la Junta de Conciliación para que después el empleado no nos vaya a demandar y decir que no le queremos entregar lo que le corresponde. Entonces aquí de esta manera pues sí le estamos entregando lo que le corresponde, pero con la ventaja de que pues lo podemos hacer en parcialidades. Que tristemente muchas empresas están acudiendo a esto, a tener que hacer un convenio de pagos con los empleados, porque pues no pueden hacerlo. Desde el principio sucedió que muchas empresas cuando tuvimos que mandar a los empleados a la casa, hicieron eso, ¿no? ¿Sabes qué? Pues te vas a la casa, pero te voy a liquidar y en lugar de estarte pagando tu sueldo por todos estos días que no vas a venir, pues realmente lo que te voy a estar pagando es un convenio por una indemnización que tienes ahorita, ¿no? Entonces, chéquenlo bien con sus abogados. Yo siempre les digo que zapatero a tu zapato, y esto no es el contador la persona más adecuada para darles las recomendaciones de los finiquitos. Y ahorita lo que sí va a hacer el contador es la parte fiscal del finiquito, que ahorita la comentamos regresando de esta última pausa comercial y comentamos cómo el tratamiento fiscal y lo que tenemos que cubrir al finiquitar un empleado. Vamos a pausa. Gracias, en cabina. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Yo les recomiendo que si tienen necesidad de ahorita volver a pactar jornadas reducidas con sus empleados o volver a realizar convenios, se apoyen de personal profesional, de un abogado laboral, un abogado que tenga experiencia en estas áreas, porque muchas veces acuden con su contador, pero la verdad es que el contador debe de ser un experto en impuestos, debe de conocer de impuestos, pero no conoce el 100% de la cuestión laboral. La cuestión laboral, pues es una especialidad para empezar, para un licenciado en Derecho, para empezar, no para un contador. Segundo, requiere muchas actualizaciones porque también hay muchas prácticas, hay muchas legislaciones al respecto, en donde pues el abogado laboral está empapado de esos temas. Y si nosotros queremos que el contador sea el que me haga un contrato, me haga un convenio, pues lo más seguro es que si después este empleado nos demanda, pues terminamos perdiendo, ¿no? Vamos a terminar pagando y nos va a salir más caro que los 1,000 pesos o 2,000 pesos o no sé, la cantidad que les pueda cobrar el abogado laboral por hacerles un convenio de un finiquito. Entonces, sí, la recomendación es hagan ese convenio, hagan ese convenio laboral con sus empleados y en base a eso lo pueden presentar ante la Junta de Conciliación y ya podemos llegar a un acuerdo con los empleados, ¿sí? Vamos, aquí está. Ahora, otra recomendación que nos han hecho los doctores es estar utilizando los oxímetros con su personal, estar utilizando los oxímetros y los controles de temperatura para estar checando. Continuamos en Solo Negocios Radio.
Listo, buenas tardes. Ya estamos en el último segmento. Gracias a los que nos han estado escuchando. Este programa para mí ha sido un poquito difícil realizarlo, puesto que la verdad sí estoy preocupado. Estoy preocupado por la situación por la que está pasando nuestra ciudad y nuestro país en cuanto a los enfermos, en cuanto a el número de casos que tenemos con coronavirus, de fallecimientos que hay, de contagios, de los hospitales están llenos, pero también me preocupa, aparte de la cuestión humana, ¿verdad? De las vidas que están en riesgo y de las tantas familias que están quedando ahorita desmembradas, ¿verdad? Me preocupa mucho la situación de las empresas. Las empresas apenas estaban empezando a agarrar aire, apenas recibieron una bocanada, algunas de ellas inclusive se obligaron o están, empezaron a buscar financiamiento para poder cubrir esto y nos topamos con que otra vez vamos al semáforo naranja con muchas posibilidades de llegar al semáforo rojo. Entonces yo los invito, realmente los exhorto, los invito, qué pudiéramos hacer para que se cubran realicen todas las recomendaciones que nos está haciendo la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de Salud y obligatoriamente el gobierno estatal, federal e inclusive municipal, de cubrirnos, de tener los cubrebocas, de estar utilizando gel, de estar utilizando, estarse lavando las manos constantemente. Entonces sí los invito mucho, mucho a que realicen eso. Ahorita se está incrementando nuevamente la demanda de todos estos artículos para poder cumplir con estos requisitos. Entonces, sí los invito a eso. Y bueno, estábamos tocando qué estamos haciendo las empresas, qué estamos haciendo con nuestros empleados. Estamos otra vez llegando a convenios para mandarlos a las casas. ¿Cómo le hacemos? La recomendación definitivamente fue consulten a un abogado, le sale mucho más barato el costo de un abogado para que nos realice un convenio que lo que pudiera costar una demanda por algún tipo de despido. La recomendación en ese sentido es esa. El de realizar este tipo de convenios que otra vez va a ser una necesidad en las empresas. También hablamos de la necesidad de tener otra vez, cumplir con todos los requerimientos de insumos, de proporcionarles gel, proporcionarles cloro, los tapetes. Fue una lástima ver cómo en las empresas estaban, tú ibas a un negocio y veías la charola que tenían en la entrada seca, inclusive hasta polvienta, hasta toda polvienta de que pues habían echado ahí cloro y algunas sales cuaternarias y demás materiales para poder prevenir esto, y se secó, se evaporaron y así la dejaron, ¿no? Entonces ya la teníamos nada más como requisito. El hecho de que en las entradas te estén viendo la temperatura con termómetros que a veces ya ni sirven. Lo cierto es que los termómetros no son eternos, es un equipo que se está utilizando y que no están hechos para el uso que se le están dando, no son termómetros. La mayoría de los termómetros que estamos utilizando las empresas son termómetros caseros, no son termómetros de uso industrial, donde imagínense, mide y mide la temperatura, donde si la pila no es buena pila, pues obviamente no va a hacer lecturas adecuadas. Entonces sí, revisen que estén haciéndolo. Me ha pasado que llegan y, por ejemplo, te checan la temperatura en un negocio y no te dicen nada, ¿eh? Y luego, pues, oye, ¿qué temperatura traigo? El guardia ni se fijó en la temperatura, nomás lo está haciendo como un requisito que le están pidiendo la autoridad de checar la temperatura, pero no está realmente. O sea, ¿qué tendrías que hacer? Pues te deberían de prohibir la entrada. O sea, no puedes entrar si tú traes temperatura, pues no podrías entrar a ese establecimiento. Y la verdad es que les vale gorro, ¿no? Y estamos entrando. Entonces, por eso es que tenemos que cuidarnos como personas, tenemos que cuidar a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros empleados en esta cadena de
porque ya hemos visto que todos somos necesarios en una empresa, son necesarios los que están abajo, los operadores, pero también son necesarios los que en el organigrama están a mero arriba. Si alguien se enferma, pues se corta todo este flujo de ayuda y de colaboración que tenemos en las empresas. Entonces decíamos que ahorita, bueno, pues las autoridades están, ya por último, como resumen, yo creo que la recomendación es no dejen sus contribuciones sin cubrir. Una recomendación que estamos haciendo es, por ejemplo, es muy común que como no hay recursos, no se están presentando los pagos provisionales en tiempo. Sin embargo, un pago provisional de una empresa consta de varias obligaciones fiscales. Para quienes me están escuchando, acuérdense que la obligación fiscal es, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, esa es una obligación fiscal. El impuesto sobre el IVA, el impuesto al valor agregado, es otra obligación fiscal diferente. Lo que tú les retienes a tus empleados por concepto de impuesto sobre la renta en salarios, en la nómina, es una obligación diferente. Entonces tenemos varias obligaciones fiscales. No nada más es cuando hablamos del pago de los impuestos, no nada más es hacer un pago por un solo concepto, son varios los conceptos que se pagan o que se cubren mes con mes, perdón. Entonces, me ha tocado ahorita empresas que como no tienen recursos, ni siquiera están enviando la papelería con sus contadores. Cuando dicen, no, pues es que no tengo dinero, no hagan eso. O sea, envíen la información con sus contadores, que se calculen. En algunos de los casos el pago sale en ceros, es decir, no sale cantidad a pagar siquiera. Entonces, si no hay una cantidad a pagar, pues no nos preocupemos, puesto que vamos a poder presentar ese aviso que no tiene cantidad a pagar. O si eres una persona física, a lo mejor estás con números rojos, no estás teniendo una utilidad y entonces tampoco sale una cantidad a pagar. Igual podemos determinarlo en los despachos de contabilidad, pueden determinar, por ejemplo, el pago por concepto de sueldos y salarios, que puede ser independiente del impuesto sobre la renta que tengas como empresa. Entonces, el hecho de que tú cumplas con ese pago, por lo menos tienes esas obligaciones presentadas y puedes disminuir el motivo de multas o sanciones por parte de la autoridad. La autoridad ahorita ya está reactivando el envío de requerimientos para que se presenten todas estas obligaciones fiscales que tenemos como empresas. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que las multas en esos meses pueden ser mayores que inclusive los impuestos omitidos o los impuestos que no has presentado, ya sea porque no tuviste un impuesto a pagar o tu impuesto fue muy bajo. Entonces sí preséntenlos, y si sale un impuesto, una cantidad fuerte a pagar y no tienen, por lo menos ustedes ya van a saber cuál es esa cantidad. Y a veces tenemos que hacer uso de financiamiento, hasta de tarjetas, ¿verdad? Para poder cubrir los impuestos, pero pues es lo mejor porque las sanciones son muy altas. Entonces a veces, no, pues alguien piensa, bueno, no lo pago ahorita, lo pago después. Pues sí, pero nada más que recuerden que ya la autoridad nos está cobrando un financiamiento por no pagar los impuestos. Y a veces ese financiamiento nos puede salir más caro que el financiamiento bancario o que algunas tarjetas de crédito, ¿sí? Porque el recargo y la inflación que se considera, pues ya es un costo muy alto por no pagar los impuestos. Pero si a eso le agregamos las multas que se pueden generar por no cubrir los impuestos, pues ojo, ¿no? Porque sí podríamos tener problemas fuertes de multas y de costos. Otra cosa es, por ejemplo, cuando ustedes hacen un pago de una multa, esa multa es un concepto no deducible, no sé si están enterados de eso. Las multas no son deducibles. Y fíjense, por ejemplo, si ustedes hacen un pago de una multa de 1,000 pesos, en realidad esa multa les puede representar 1,300 pesos. ¿Por qué? Porque ¿con qué dinero se pagó esa multa? Pues con utilidades, ¿no? Y entonces esas utilidades al utilizarse para cubrir un gasto no deducible, pues tienen que pagar impuestos. Y ese impuesto, pues estamos hablando del 30%. Entonces, pues nos estaríamos yendo a que esos 1,000 pesos se convierten realmente en 1,300 pesos, más los recargos y la actualización que me costaron, pues entonces a veces me sale muy caro no estar al corriente en los impuestos y es preferible cubrir con algún tipo de financiamiento
ahorita también hay muchas oportunidades con las tarjetas y demás, donde te están dando meses sin intereses y cuestiones de ese tipo, y de esa manera pudieran inclusive cubrir sus impuestos y no caer en estos falsos ahorros que tenemos cuando pensamos que, pues, ¿sabes qué? No tengo dinero, no pago, me hago el occiso. Y además, adicionalmente, aparte de los costos por no presentar los impuestos en tiempo, recuerden lo que les mencioné hace rato, que si tenemos más de 2 periodos sin cubrir, 2 o más periodos sin cubrir los impuestos, ¿qué importa que no sean consecutivos? La autoridad puede suspender nuestro uso de sello digital y por lo mismo pudiéramos no poder timbrar. Entonces, imagínense un negocio que se quede sin timbrar sus facturas, pues no va a poder cobrar. Y entonces sí nos vamos a meter en camisa, como dicen, en camisa de 11 varas, ¿no? Porque pues ¿cómo logro yo cubrir mis ingresos si no puedo facturar? Entonces, ojo en ese sentido. Ya con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Esta es una situación, es un programa, como les digo, muy triste para mí, porque pues está muy difícil la situación para las empresas aquí en nuestra ciudad, en donde por un lado esta pandemia nos está generando una disminución de ingresos muy fuerte, muy fuerte en cuanto a la actividad que se está disminuyendo, pero por otro lado nos está generando costos adicionales para poder cumplir con todos los requerimientos, y adicionalmente la autoridad está pues más dura que en meses anteriores, más dura que en periodos anteriores. Sabemos que también la autoridad está viendo disminuidos sus ingresos por cuestiones de impuestos. Increíble, ¿verdad? Están disminuyendo sus ingresos por cuestiones de impuestos, pero están aumentando sus gastos por cuestiones políticos, ¿no? Ya sabemos, ahorita no es el momento o el lugar para juzgarlos, pero pues eso ha hecho que la autoridad incremente sus campañas recaudatorias, incremente sus campañas de impuestos, de revisión, de que las empresas estén cumpliendo adecuadamente. Les dije que hay una campaña que es la vigilancia profunda, en donde lo que hace la autoridad es cotejar los CFDIs que emitiste y que emitieron a tu nombre y compararlos con tus declaraciones. Y automáticamente pues se van a generar diferencias por las cuales te va a invitar a que las aclares. Y si no las puedes aclarar, pues tendrás que cubrir los pagos necesarios. Entonces ahorita es un momento muy difícil para que nosotros podamos cubrir esos pagos, esos montos, por cuestiones que a veces no se pueden. Y aparte, pues que las empresas ahorita no tienen el personal al 100% laborando en las empresas para estar atendiendo todos estos requerimientos, lo que puede interpretarse por la autoridad como un desinterés por parte del auditor, del empresario, de atender sus compromisos fiscales, pero pues muchas veces no es que el empresario no quiera atender esos compromisos fiscales, sencillamente es que no tiene los recursos suficientes. Entonces, con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado nuevamente este lunes 19 de octubre. Mi nombre es Guillermo Soria y recuerden, esto no es personal, son solo negocios. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.